bendiga, con ustedes el pastor Antonio Pérez, y hoy vamos a considerar los versículos 53 y 54 del capítulo 6 de San Juan. El Señor Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bien, ¿qué nos quiere decir aquí el Señor Jesús? Bueno, pues la palabra carne y sangre significa persona. Es decir, esto es un hebraísmo. Si estudiamos el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que la palabra carne y sangre es sinónimo de persona. Esto es un modismo propio de los tiempos del Nuevo Testamento y podemos poner varios ejemplos que así la autentican. Por ejemplo, en Mateo 16, 17, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no te lo reveló carne y sangre, es decir, esto no te lo reveló ninguna persona. Fue una revelación de mi Padre. Otro ejemplo, Gálatas 1:16. Le dice Pablo a los Gálatas, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, no consultó con ninguna persona. Otro ejemplo más, Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos lucha contra ninguna persona. Entonces nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento la expresión carne y sangre es sinónimo de persona. Cuando se está hablando de carne y de sangre, se estaba refiriendo a una persona, a la totalidad de la persona. Entonces, Cristo, en estos textos del capítulo 6, versículos 53 y 54, Cristo nos está invitando ¿a qué? A participar de su persona, a ser partícipes de su persona. Quien no come mi carne y no bebe mi sangre, es decir, quien no participa de mi persona, ese no tiene la vida eterna. Esa persona no puede tener la vida eterna. ¿Y de qué forma participamos de la persona de Cristo? Pues el Señor Jesús usa la palabra comer y beber, es decir, participamos de la persona de Cristo comiéndolo y bebiéndolo. Ahora bien, ¿qué clase de comer y beber es ese? ¿Es un comer y un beber físico, corporal, a través de la boca de nuestro cuerpo? ¿O es un comer y un beber espiritual? Bien, en la Biblia, comer y beber, hablando en términos espirituales, es sinónimo de participar de algo. Si hacemos un estudio de la Escritura, nos daremos cuenta que comer y beber significa participar de algo. Por ejemplo, si vamos a 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo les dice a los corintios, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pregunto, ¿el Espíritu Santo es un líquido? ¿Se presentó acaso el apóstol Pablo a los corintios con un garrafón bien grande del Espíritu Santo y una bandeja llena de vasos y se puso a servirle vasos llenos del Espíritu Santo? Porque claro, el Espíritu Santo era un líquido y entonces se lo bebieron. El Espíritu Santo, pues claro, es un líquido. El apóstol Pablo se presentó allí con botellas llenas del Espíritu Santo y se puso a llenar los vasos del Espíritu Santo y le fue dando a cada hermano de la iglesia un vaso lleno de ese líquido. ¿Fue eso lo que pasó? Evidentemente no. ¿Qué significa a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu?
Pues que todos hemos participado del Espíritu Santo, todos hemos sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Eso es lo que significa la palabra beber. Entonces, ¿qué significa, pues, beber la sangre de Cristo? Pues es participar de ella. Participar de ella. ¿Y de qué forma se puede participar de la sangre de Cristo? Pues cuando la sangre de Cristo es expuesta por medio de la predicación del Evangelio, aquellos que están allí presentes y tienen el privilegio de oír la palabra del Evangelio, en la cual la sangre y la carne de Cristo, es decir, su persona, es presentada como el sacrificio expiatorio para el perdón de nuestros pecados. Entonces la persona que oye la predicación del Evangelio, en el cual Cristo es expuesto como medio de salvación, su sangre es puesta como expiación por nuestros pecados, si lo cree, si lo acepta, si lo recibe en su corazón, entonces bebe la sangre de Cristo y come su carne. Es decir, participa de la misma. De la misma manera que beber el Espíritu Santo, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, significa participar del Espíritu Santo. Y esto se hace por medio de la fe. De la misma manera se come y se bebe la carne y la sangre de Cristo, es decir, su persona, comemos y bebemos su persona participando de ella. ¿Y de qué forma se participa de la persona de Cristo? Creyendo por medio de la fe. Entonces, quien cree que la sangre de Cristo es fuente de salvación, participa de ella, participa de la sangre de Cristo, o sea, que la ha bebido. Por tanto, quien no tiene fe no puede beber la sangre de Cristo. O sea, el comer y el beber del capítulo 6 de San Juan no es un acto físico, como erróneamente cree Roma. No es un acto físico, sino que es un comer y un beber espiritual. De tal forma que si miramos el contexto, nos dará luz al respecto, porque un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Qué nos dice el versículo 35 del capítulo 6? Dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bien, aquí hambre y sed no son términos físicos, sino que son actos espirituales. El hecho de ir a Cristo y creer en Él hace que lo comamos en términos espirituales. Por tanto, el comer y el beber de los versículos 53 y 54 es un comer y un beber espiritual. Hermanos, como dice el versículo 63. ¿Y qué dice el versículo 63? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, son palabras de espiritualidad vivificante, no para ser tomadas en el plano físico, porque la carne física de Cristo, hermanos queridos, la carne física de Cristo, comida por la boca de nuestro cuerpo, no sirve de nada, para nada aprovecha, solo aprovecha si la comemos espiritualmente, pero no si la comiésemos físicamente. Es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Y cuál es la boca? La boca
del espíritu humano? Pues bien, la boca del espíritu humano es la fe, hermanos, la fe. Dice el versículo 35, y el que en mí cree, la fe, el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Por tanto, quien no tiene fe, no tiene boca para comer y beber su carne y su sangre, es decir, su persona. Por tanto, hermanos y amigos que me escuchan, el texto no está hablando de la Eucaristía, ni muchísimo menos, sino que nos está hablando de la necesidad de participar de su persona cuando la persona de Cristo es expuesta por la predicación del Evangelio, para que al oír la predicación del Evangelio participemos de Cristo. Creamos de que cuando el evangelista en una plaza pública está anunciando a Cristo como aquel que se ha sacrificado por nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario, si creemos, entonces participamos de esa sangre, es decir, bebemos esa sangre. En términos espirituales, ¿qué dice el versículo 54? El que come mi carne y bebe mi sangre, es decir, el que participa de mi persona, de mi carne y de mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Recuerdo una vez que leí acerca de un cura argentino. Le hacían preguntas por internet, y entonces él iba leyendo las preguntas que le aparecían en su ordenador y iba contestando. Entonces, este señor, este cura argentino, decía que estos versículos 53 y 54 del Evangelio según San Juan estaban muy claros, que era muy sencillo de entender, que el que comía y bebía la carne y la sangre de Cristo tenía vida eterna, pero quien no participaba de la Eucaristía, comiendo y bebiendo la sangre de Cristo, no tenía la posibilidad de salvarse, que solamente te podías salvar si comías y bebías físicamente por transustanciación la carne y la sangre de Cristo literales, que estaba muy claro, que era muy sencillo de entender. Bien, yo pregunto, ¿el ladrón en la cruz tomó la Eucaristía? ¿Obtuvo la vida eterna? El Señor Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Fue salvo o no fue salvo? Fue salvo. ¿Obtuvo la vida eterna? Seguro que sí, que obtuvo la vida eterna. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Él comió la Eucaristía? ¿Tomó la Santa Cena? ¿Tomó la Eucaristía? No. Y sin embargo, él comió y bebió la sangre de Cristo. Comió la carne de Cristo y bebió su sangre. ¿Por qué? Porque participó de su persona, creyendo de que Cristo allí, en aquella cruz de la cual pendía, estaba sacrificándose por el perdón de sus pecados. Y entonces, como aceptó a la persona de Cristo como su Señor y su Salvador, evidentemente, en el plano espiritual comió y bebió la persona de Cristo, porque lo recibió en su corazón con arrepentimiento. Y ahí él comió la persona de Cristo, abrazó la persona de Cristo, fue hecho partícipe de la persona de Cristo. Entonces él, en el plano espiritual, comió y bebió la carne y la sangre de Cristo. Pero él no comió ni bebió la Eucaristía. Luego entonces esa exégesis es completamente errónea. Hermanos queridos, espero haberles ayudado. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén.